tardes, padre de Titín, ¿cómo está? Bueno, hoy nos encontramos para que nos cuentes un poquito y nos ilumines acerca de tu experiencia de la primera peregrinación a Luján allá en el año 1975. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que se originó semejante evento? Bueno, ya más de una vez lo hemos hablado, y podríamos decir esto, digamos, haciendo un poco de referencia al momento actual, ¿no? Porque en el fondo todo esto brota por la situación que estamos viviendo, ¿no? Calculo que de algún modo todo esto dice así, ¿no? Primero te diría, la peregrinación nació, digamos, con un intento de acompañar a la juventud. La idea de acompañar, ¿no? Y cuando uno acompaña no solamente, en fin, lo que significa la peregrinación que va, sino que también acompañar lo que es las cosas de la vida, ¿no? Los problemas de la gente, cómo hacer para que esa fe crezca, ¿no es cierto? En fin, todas las luchas que siempre, en fin, han estado presentes en nuestro pueblo, ¿no? Entonces la idea salió como un acompañamiento para, en fin, buscar algo de que toda esa juventud pudiese, para utilizar palabras de aquel entonces, ¿no? Despertar esa fe dormida, latente, si querés, que estaba en el bautismo. Porque era un país de bautizados, hoy lo sigue siendo, pero todavía ya no en la proporción, me parece, de aquellos entonces. Y entonces, en fin, siempre el bautismo genera un acontecimiento de Dios que está en la persona, ¿no? Entonces la peregrinación surgió como un despertar ese, en fin, ese ser hijo de Dios, con nuevas cosas, acompañamientos, o sea, un poco acorde a los tiempos que se vivían. Eso sería más o menos, ¿no? O sea que en aquel entonces había otro tipo de cosas, ¿no es cierto? El país estaba, el mundo estaba en otra cosa, América estaba toda otra cosa. Y estaban todos esos movimientos que empezaban a crecer de toda índole, ¿no? Y entonces, bueno, era un intento de acompañar también a toda esa juventud, ¿ven? Y buscamos algo que era muy acendrado en el pueblo cristiano, como es el amor a la Virgen de Luján, ¿no? O a la Virgen en general, ¿no? Nosotros usamos la Luján, pero en fin, es nuestra vocación más querida, más, digamos, más local, podemos decir, ¿no? Pero siempre es la Virgen María, ¿no? O sea que entonces la idea era convocar todo ese acompañamiento a la casa de la madre, como meta común, el poco era eso, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces se empezó a organizar, lógicamente con otra infraestructura que no es la de hoy, ciertamente no había nada, había que estar abriendo caminos permanentemente. Vos decías iluminar, en aquel entonces no había, saliendo una vez de la ciudad, de los pueblos, no había luz eléctrica, prácticamente, una luz de tanto en tanto, ¿no? O sea que, por eso en aquel entonces teníamos la famosa camioneta que se llama Titina, que llevaba una cruz que se iluminaba la noche, pero tanto como para marcar en ese camino oscuro un símbolo que surgía, digamos, y además era como un referente para que se sepa dónde estaba la cabeza, qué sé yo, cuánto falta, ¿ves? O sea que de alguna manera la preciosa con todos esos elementos que era trato de recordar, ¿no? Pero la idea es acompañar, ¿ves? Por eso hoy, en fin, en esto que estamos viviendo, que no se puede hacer la preciosa, ¿cómo se puede hacer tantas cosas? Porque no hubo bautismo, que se celebró la misa, o sea que muchos elementos de la vida, no solamente social, sino también religiosa, hemos tenido que suspenderlo. Y bueno, yo creo que la Virgen tiene que acompañar también este momento, que es el que nos toca, nos guste, no nos guste, ¿no? O sea que entonces la peregrinación, yo diría, si no se puede hacer físicamente, no se puede caminar, entiendo que algunos pueden ir caminando, pero lógicamente la infraestructura no está. Porque cualquiera que se sale a protestar, a veces, viste que parece que la protesta, viste, ¿no? O alguien que reclama algo, bueno, sale, viste. Ahora eso no significa, ¿ves? Por ejemplo, si alguien quiere ir a Luján, que esté la infraestructura, no va a haber acompañamiento, puestos sanitarios, no hay nada, viste, ni vehículo, qué sé yo, ¿no?
Pero me refiero a eso, la peregrinación, como si fuera un gran movimiento, eso no se va a dar este año. Y yo diría, es una lástima, sí, es una tristeza también, porque en fin, no se puede hacer, como tantas cosas no se pueden hacer. ¿Ves? Fíjate, yo diría esto, ¿no? Si una de las cosas que marcó esta circunstancia que nos toca vivir fue niveles de tristeza o de dolor, ¿cuánta gente en el fondo en sus últimos momentos de su vida murió sola? No solamente se moría, sino que no la podían consolar sus seres queridos por esta razón, y más acá en todo el mundo. ¿Ves? Y son como cruces nuevas que aparecen, y bueno, yo creo que, ¿ven? Entonces la peregrinación poco hay que mirarla dentro de eso, ¿no? Si no se pudo hacer aquella cosa, tal es tristeza, bueno, hoy tenemos una tristeza, pero porque no se hace, pero la vida está presente y la tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que un poco si, bueno, este año no se puede, ¿ven? Y yo creo que tenemos que acompañar a toda esa gente, a todos nosotros, a que nos hubiera gustado, acompañarnos entonces alentándonos, nos acompañamos rezando juntos en algún momento, qué sé yo, como haríamos caminando, podemos hacerlo en casa, por ejemplo, en grupo, o qué sé yo, con todas estas cosas tecnológicas, cosas mandingas, que se pueden juntar y rezar, ¿ven? Yo creo que también se puede usar ese tipo de cosas, ¿ven? Contar a veces experiencias de peregrinaciones, ¿viste? ¿Qué significó para cada uno, ¿no? Por eso esto no se mira el mundo abajo, simplemente nos toca vivir esto y creo que el espíritu peregrino tendría que acompañar también en este momento a todos los que estamos padeciendo de alguna manera esta situación, que yo diría es anormal, porque a nadie le gusta esto, dicen no, hay que sacar experiencia, esto tiene que acabarse, punto, ¿cierto? La vida acaba por otro lado, entonces tiene que acabarse, ¿no? Entonces dice, bueno, esperemos que termine un día, encuentre la vacuna, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero como que uno salga de esto y renovadamente, ¿ven? Y a veces me parece bueno que esto también después nos haga pensar un poco en el mundo que estamos viviendo, porque no se trata solamente de la peregrinación nos tiene que alentar después a lo cotidiano, al compromiso familiar, al compromiso laboral, al país, de todas las cosas que son preocupación de todos, ¿ven? Y ese es un verdadero caminar, que la peregrinación de alguna manera lo simboliza, pero después el verdadero camino es el que tenemos que hacer como nación, como pueblo, qué sé yo, ¿ven? Entonces creo que yo diría la peregrinación, por eso digo, no se puede hacer, hay un dejo de tristeza, y bueno, cuántas cosas en el fondo, pero no es una cosa insuperable, hay dolores que son mucho más profundos que esto y no nos tenemos que olvidar. ¿Cumplimos la promesa? Y sí, porque en el fondo el cumplimiento no está, más es decir, no es que voluntariamente no lo queremos hacer, si no se puede, no se puede. Este año en especial el caminar, como decías, es de otra manera. No lo hace como estamos acostumbrados en el peregrinar estándar, sino de una manera más bien espiritual, con el corazón, donde no tenemos duda que el desafío es dejarnos encontrar y abrazar por María. Y te quería compartir el lema de este año, y que nos brindes tu apreciación, tu mirada con toda tu experiencia. Este año nos congregamos bajo el lema Madre, abrazanos, queremos seguir caminando. Un poco de lo que nos estabas compartiendo en este sentido de poder seguir caminar desde otra manera con esta nueva modalidad de peregrinación. Sí. Y bueno, es un poco lo que estamos diciendo, ¿viste? Que nos abrace en el sentido de que sintamos su afecto, su cariño, ¿no es cierto? Porque no te puede abrazar. Ojo, está la pandemia, ¿eh? No se puede abrazar, con el codo nada más. Pero ven que en el fondo, ¿qué significa eso? No dudamos nunca del amor de María, eso cualquier peregrino lo tiene presente, diciendo, bueno, esta es una circunstancia, no es que nos vamos porque no nos gusta, o no queremos, sino que no se puede, y cuando no se puede, no se puede, ¿no? Entonces me parece que eso también tiene que dar tranquilidad, porque en el fondo, y bueno, es lo que hay que hacer para salir de esto, de alguna manera, ¿no? Si vos decís que alguien puede ir caminando, y bueno, qué sé yo, pero no es la peregrinación, como dijimos,
del fenómeno que se viene dando, todos juntos, eso no se puede dar. Pues. Es decir, no sé si se podrá organizar, pero tampoco no se puede organizar una cosa así, toda la infraestructura, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No se puede. Ahora, por eso me parece que la promesa se cumple igual. ¿Ven? Ahora, vos sabés que vos me preguntabas qué me parece, ¿no? el lema como tal, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero en todas las peregrinaciones, el único lema que fue distinto a todos estos, en este estilo, fue la segunda peregrinación. Que como se venía un momento difícil, la segunda comenzó ya en el 76, cuando ya se había dado el golpe militar, y ya se veían ciertas cosas que venían, digamos, difíciles en el país. Eso fue un síntoma más, no una causa, tantas cosas que pasaron. Entonces yo me acuerdo que en esa peregrinación, el lema fue la frase de Martín Fierro: los hermanos sean unidos. Ese para mí fue el mejor lema que yo vi y me gustó. Me parece que ese lema lo tenemos que poner hoy en nuestro país, que estamos divididos, que estamos enfrentados. Como que pensemos que la madre nos llama a todos, pero tenemos que vivir unidos. Me parece que ese sería decir, todos los lemas de María están fenómenos, pero en el fondo tienen que generar actitudes concretas de compromiso. Y me parece que la unidad tiene que ser en este momento algo central en nuestra vida. Así que yo diría, peregrinemos en la unidad, en la diversidad, por un lado, porque siempre somos todos distintos, con el respeto, pero evitemos todo lo que son las fracturas, los enfrentamientos, todas aquellas cosas que en el fondo no construyen, sino que tiran abajo, ¿no? Por eso me parece bueno recordar aquel, como que acompañamos al pueblo con esa frase. Yo diría, ven, que esa frase también, en ese aspecto, hoy yo lo vería, en este momento que estamos viviendo, como una unidad, como algo a lograr en el país, me parece. Yo pedía eso, como que la familia nacional, para mí si la patria, viste, es una cosa, un amor que nunca tenemos que olvidar, dejar de lado, ¿no? Y somos todos. Entonces yo diría que el lema siempre nos haga, digamos, trabajar por la unidad, que en el fondo es, en fin, es algo central en nuestra vida, que tiene que perdurar más allá cuando esto se vaya. Por eso digo, esto es circunstancial. Yo creo que esto que pasa es circunstancial. Y es circunstancia difícil, pero es una circunstancia. Lo esencial creo que es otro caminar, otra construcción, otro pensamiento, que la unidad nunca hay que dejarla de lado. María, no cabe duda que es testimonio de servicio, de fe, de sencillez y de esto que la caracteriza a ella, de salir al encuentro constante, de poder reconocer las necesidades de sus hijos y poder satisfacerlas, poder encontrarlas y poder acercarse. Que teniendo esta oportunidad, ¿qué le dirías a estos peregrinos, porque no dejan de perder esta condición de peregrino por más que no se camine, con respecto a dejarse encontrar por María, que ella en esta oportunidad de manera especial sale al encuentro de todos los peregrinos? Y yo diría, porque esto, digamos, yo haría una pequeña observación o distinción. ¿Qué es esta? Lo que vos decís está muy bien. Nadie decir, ¿viste? ¿Cómo te dejas encontrar por María? ¿Qué actitud generás? Porque si no hay una actitud, no pasa de ser una idea. Y a veces nos movemos con ideas nada más, que están muy lindas. Pero después en la práctica uno dice, ¿esto con qué se come? ¿Cómo se hace para que se habla la práctica? Entonces me parece que buscar elementos de unidad familiar, en los amigos, en todas aquellas cosas donde podamos actuar. Y yo digo, eso es el espíritu mariano. El espíritu de la unidad, del encuentro, de la comunión, de la fraternidad, que eso se expresa en la peregrinación porque todos vamos juntos, ¿no? Entonces en la peregrinación generalmente todos tratan de tener el mismo espíritu. Y somos todos distintos, pues no es que hablamos con todos los que van. Vamos en el grupo que nos toca, nos encontramos con quien sea, pero hay algo general que nos lleva y nos hace sentir en casa. Pues yo diría, eso trasladarlo a la vida cotidiana, buscando elementos de unidad, elementos de encuentro, de atención, de fraternidad. Yo creo que ese tipo de cosas tendría que despertar la peregrinación. Bien, y para ir terminando,
en muchos peregrinos genera cierta tristeza, no solo el compartir este acto de fe, que alguna vez en una entrevista dijiste el milagro es la peregrinación en sí misma, pero ¿dónde los invitamos y les proponemos a los peregrinos a dejar sus intenciones, sus promesas, desde esta virtualidad, de este nuevo caminar, donde vos, como un sacerdote que estuvo en la organización de esta primera peregrinación, que fue fundante y con tantos años de servicio y de vocación, ¿dónde les proponés que encomienden y que refugien sus intenciones y sus promesas? Bueno, eso ya requiere una organización. Digo, a nivel espiritual, a nivel claro, puedo decir, bueno, ¿dónde dejo mi promesa? Pero ¿qué promesa? Yo diría esto, que cualquier cosa que vayan a Luján, claro, porque si vos querés decir, vamos a llevar una intención, una promesa a Luján, habría que ver cómo se hace para llevarla, ponerle, o si no, si bueno, ¿qué puedo hacer para cumplir? ¿Ves? Por eso yo decía, ¿ves? Actos concretos que hablen de la unidad, de la fraternidad, de entendernos con el otro, ¿ves? Porque caminar juntos significa estar, digamos, ¿por qué caminamos juntos? Porque vamos a un lugar que es la meta final, que es la casa de María, el lugar. Eso nunca tenemos que olvidar, porque todos caminamos, pero vamos para allá. ¿Viste? Nadie se desvía, a no ser que se vuelva, pero si no, todos vamos para allá. ¿Ves? Y yo creo que, ¿ves? El caminar juntos implica eso, la meta final. Entonces digo, bueno, ¿qué meta nos proponemos, por ejemplo, para que simbolicemos esa caminata, ese caminar juntos a la casa de María? Concreta, ¿qué meta nos ponemos? O decir, ¿cómo hacemos para juntarla? ¿Ves? Que entonces hay que buscar actitudes, cosas que se puedan hacer. Bien, y si podrías por ahí, como para ir siendo como consejos prácticos y concretos en esta nueva modalidad, de qué actitudes sugerís para que uno se predisponga de manera especial para este encuentro con María desde esta virtualidad. Vos sabés que yo no soy ningún experto en virtualidad. Es verdad, así que no pregunté porque puedo meter la capa como hasta el caracú. Pero de todas maneras yo diría esto, ¿no? Yo creo que también en esto hay que buscar siempre el ingenio, hay que buscar nuevos caminos, ¿viste? De entendimiento. Pues yo diría esto, que se hagan cosas en el orden de la unidad, que pasan a nuestro alrededor, ¿ven? En nuestra familia, donde estamos, en el trabajo. Es decir, que la Virgen María en el fondo nos anime, ¿ven? Pero a buscar situaciones y respuestas concretas en la vida. O decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, suponete, ¿qué necesidades hay en mi barrio? ¿Qué necesidades hay en mi familia? ¿No es cierto? Porque si no pareciera como que uno hace una cosa individual y después la vida sigue por otro camino. Yo diría, hagamos que, ya que no podemos caminar, busquemos qué incidencia real puede ser como un caminar en nuestra vida. Con los amigos, con tantas cosas que a veces podemos hacer, de ayuda asistencial, ¿viste? Tanta gente que necesita esto, hay tantas cosas que se necesitan, ¿no? Porque en el fondo, supongamos, hay cosas que no se hacen, por ejemplo, ¿viste? Si no se da, no se da. Por ejemplo, vos a veces mirás un partido de la Libertadores cuando te lo pasan a la noche. Y vos ves que están todos estados vacíos y ponen el grito de gol como si tuviera la cancha llena. No puede ser, es una mentira eso, ¿no? Pareciera como si no pasa nada, no pasa. Entonces acá no podemos ir caminando. Entonces no se puede rellenar con cualquier cosa. Uno dice, bueno, me agarra la gana para seguir en el año que viene. O me voy a mitad de año caminando con mis amigos, con un grupito, para hacer la peregrinación con nuestro grupo. Está bien, pero son respuestas personales. Cada uno tiene que buscarlas. Pero tiene que ser algo que sea verdadero, partiendo de que no se hace la peregrinación. No es que la buscamos de una manera para estar todos contentos. La tristeza sigue, no se pudo hacer, no se hizo, chao. Para mí, ¿eh? Sí. En este momento social tan duro, tan complejo y tan doloroso que estamos atravesando todos desde nuestros lugares y nuestros roles, ¿qué actitudes, Mariana, te parece que hoy podemos imitar con mayor precisión en nuestra vida para poder ser testimonio y ejemplo de ser uno de sus seguidores? Y
bueno, yo creo que, fíjate, por eso digo, las actitudes hay que pensarlas y desarrollar, no es tan fácil, viste, como una respuesta, ¿no? Además yo tampoco tengo todas las respuestas a flor de labios, pues realmente es así, yo tengo que a veces pensarlas un poco, ¿no? Entonces a tu pregunta, digamos, a mí me despierta también, el primero entender bien qué estás preguntando, y a veces no se puede responder, digamos, si no hay una cosa un poco más elaborada, ¿no es cierto? No es que uno tiene toda la... que se es el campeón de la peregrinación, no existe eso, ¿viste? O sea, yo soy un peregrino más, me tocó una función determinada y punto, la hice con lo mejor que hice, como todo el mundo pone lo mejor que tiene para caminar, organizar lo que tiene que organizar. Pero a veces esas actitudes, te diría así, marianas, y yo digo, bueno, rezar más, ser más, es decir, como que rezar por esta situación, rezar para que esto termine, como que también nuestra madre, como diciendo, dale, Lucachito, apura un poco, por ejemplo, ¿no? Como diciendo, bueno, no perdemos el horizonte, digamos, de fe que tenemos, y a su vez hay que salir de esta situación. Y también después, no solo salir de la situación, sino después sostener todo lo que va a hacer después el país, porque la vida sigue, ahora estamos ahí, pero después la vida sigue, ¿no? Y uno dice, ¿qué va a pasar después? Yo qué sé, ¿viste? Entonces hay que ponerse las pilas para ver cómo podemos salir ayudándonos unos a otros, ¿no? Porque esto no va a ser no va a ser muy sencillo tampoco, rehacer todas las cosas, ¿no? Por eso digo, eso sería un poco lo que me sale así de entrada un poquito, ¿no? Pero yo sigo respondiendo esto, ¿no? Que esta cosa tiene que generar actitudes. ¿Qué es una actitud? Es una disposición a hacer algo. No hacerlo y termino, sino una disposición permanente. Una actitud es algo permanente. No es un ataque, yo, bueno, voy a ayudar a alguno y después no va a bolillar a nadie más durante todo el año. Eso no es una actitud. La actitud es decir, bueno, voy a empezar a hacer algo y tiene que ser sostenido. Yo creo que lo que cambia un poco las cosas son las actitudes. Es decir, me pongo en funcionamiento para hacer algo. Yo creo que eso sería un poco... Porque fíjate vos, el tema de la Virgen que vos hablás. Y la Virgen en el fondo siempre estuvo acompañando a Jesús y a la iglesia. Se pasó haciendo eso. ¿No es cierto? Cuando le tocó sufrir, y ella que no tenía pecado, sin embargo, vio a su hijo colgado en el madero, ¿viste? Imagínate una madre viendo a su hijo así como está, y sin embargo se la bancó, no sé, se quedó ahí. ¿Ven? Entonces me parece que copiemos las actitudes de María frente a los problemas, a las actitudes, ¿no? Incluso a veces cuando Jesús decía, bueno, mujer, mira, no llegó todavía, me parece, bueno, no sé qué entendería, pero se guardaba todas las cosas en el corazón. ¿Ven? Entonces yo creo que vos decís, ¿qué hacer como piedad mariana? Y bueno, miremos en la Escritura, por ejemplo, leamos todo lo que son las presencias de María. Por ejemplo, voy a buscar en la Escritura, a copiar actitudes que hacía en cada circunstancia, ¿no? Me parece que eso, y muchas veces, más que la palabra, era la postura. ¿Viste? Es como San José. ¿Qué palabra hay de San José en el Evangelio? ¿Qué dijo? No dijo, no sé yo qué dijo, no está. Pero el tipo siempre hay, no se borró nunca. Entonces me parece que el acompañamiento significa la permanencia, la fidelidad, no borrarse. Entonces, no hay peregrinación, ningún problema, pero más que nunca soy peregrino. Eso es lo que voy a determinar. Precisamente te iba a proponer que ahora te están mirando un montón de jóvenes y de peregrinos asiduos, o por ahí que este año va a ser una oportunidad para poder encontrarse con María. ¿Qué consejo le darías para transmitirle, mejor dicho, la tranquilidad de que María de todos modos nos está escuchando y escucha nuestros corazones? Es decir, yo solo tendría que decirlo, si él verdaderamente es mariano, no tiene que dudar. No tengo que decirle yo, ánimo, no. Si vos buscás piedad, actitud mariana, no tiene que dudar. Listo, yo no tengo que decirle nada. Tengo que decirle, en fin, no aflojé. Pero ves, avivate, eso por eso decía, ves buscar, porque viste como ese viejo refrán que decía, en la cancha se ven los pingos, es decir, cuando entran a correr, siempre están los pronósticos, pero en la cancha se ven.
Y bueno, acá lo mismo. En la cancha se ve los peregrinos. Ahora te puedo decir, ¿cómo hacer para que María me aliente? Escucha, si sos peregrino, te va a alentar, no tenés que dudar. Si no, hay algo que está flojo en vos. Reforzarlo, qué sé yo. ¿No? Yo pienso eso. Muchas gracias, Padre Titín. Muy bien. Hasta otro momento.